pensar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite que pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy estoy muy contenta por dos motivos especiales. Voy a empezar por el primero de ellos. Tenemos aquí de nuevo a nuestro querido compañero Paco Javier Montes de Oca, que ya regresó de su viaje a Argentina. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos algo. Bien, por fin estoy de nuevo acá en Canarias, ¿no? Porque casi no llego, ¿no? Después de tantos avatares, vicisitudes, controles, restricciones de vuelos, pandemias y controles en migración, pues sí, tuve una serie de dificultades, pero vengo bien, vengo con fuerza y con ánimo y con ganas de estar con ustedes y con mis compañeros y compañeras de esta bendita televisión. Pues te hemos echado de menos, nos alegramos de que hayas regresado con bien, con todas tus cuarentenas y con todas tus cositas cumplidas ya, y de tenerte nuevamente aquí sentadito. Muchas gracias. Y por supuesto tenemos también, como siempre, a Carmelo González. ¿Qué tal, Carmelo? Pues muy bien, pues mira, aquí alegre, contento por tener a mi derecha al amigo Paco, que lo echamos efectivamente mucho de menos. Fuiste bien sustituido, que coste, seguro, por hemos nuestra estado compañera muy bien Lourdes, hemos cierto. estado muy bien acompañados, pero bueno, sí que te echamos Paco de Lescano menos y vino nos también alegramos otro día. muchísimo de que estés aquí con nosotros para otro empujón a este como programa. dicen allá, te extraño. Te extraño. Bueno, y la segunda noticia, queridos amigos, queridos compañeros, es que estrenamos una nueva sección. Ya hicimos una nueva sección la semana pasada y esta semana también iniciamos Historia del Cine Iberoamericano. Les vamos a presentar unos cortos muy interesantes y no les adelanto más para que haya el factor sorpresa también. Ahora hacemos una paradita muy cortita y regresamos rápidamente, no se vayan. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Comenzamos la andadura de hoy, como es habitual, con la entrevista de Esteban Rodríguez García. Hoy nos trae a una escritora, poeta, nacida en Guía, Isabel Guerra García, más conocida en el ambiente literario como Isa García.
Es una mujer entrañable, muy próxima, muy sencilla, muy natural. Escritora pues muy prolífera, ha escrito ya más de 25 poemarios, un ensayo, ha hecho libros compartidos con otras poetas también muy conocidas como Verbel, Irmariola, y es licenciada en psicología y doctora en filología románica, o sea que tiene una formación grande, fuerte, y ha sido docente durante más de 42 años, o sea que tiene un rodaje importante, y de todo ello van a hablar con nuestro compañero Esteban. Vamos a verla. Isa, venimos hablando por el camino sobre un poco la historia de ese recorrido vital que todos tenemos, ¿no? De una manera o de otra. Uno de una forma más intensa, otro menos intensa, pero a mí me da la impresión de que tú has tenido una vida intensa, sobre todo desde el punto de vista literario. Literario y en todos los aspectos. Eso me gusta. Claro, sí. Pues he vivido. Tienes en las manos un libro que a mí me llama la atención su portada. ¿La puedes mostrar? Eso es, Mujeres. Mujeres, poemas para el 8 de marzo. ¿Estás muy identificada tú con el movimiento feminista? Bueno, muy identificada. No soy feminista radical. Yo creo en la igualdad y creo que la igualdad se tiene que hacer entre hombres y mujeres, está clarísimo. Pero sí, yo pienso que hay un momento, se llama Poemas para el 8 de marzo, pero realmente todos los días es el Día de la Mujer, ¿no? Hasta que se consigan igualdad de derechos en todos los aspectos. Cuando hablas de que no eres feminista radical, ¿a qué te refieres? Bueno, a esos feminismos que salen en la tele muy radicales, hablando como si no existieran sino las mujeres solas en el mundo y todo eso. No, yo pienso que la lucha de las mujeres tiene que ser pasito a pasito, tiene que ser consecuente. Falta mucho por hacer, muchísimo, y también falta por parte de los hombres también mucho que aprender, ¿no? Hacia el camino de la igualdad, ¿no? En todos los aspectos, sobre todo en los aspectos de casa, en los aspectos de domésticos, de igualdad de cuidado de mayores, de cuidado de niños. Falta mucho por recorrer, ¿no? ¿La mujer, nace hembra? ¿Hay matices, ¿hay diferencia entre una cosa y otra? A ver, no te he entendido la pregunta. La Bien. mujer nace mujer. O sea, ahora mismo hay un debate interesante entre la ley trans y el feminismo de base que siempre ha existido, ¿no? Entonces yo creo que vas por ahí, te capté la idea. Exacto. ¿O no? Sí, porque hay quien marca la diferencia y habla de que la mujer se hace. Ya. Yo pienso que está claro, ¿no? Tienes que ver la naturaleza, o sea, la naturaleza en general, los animales, las plantas, ver la naturaleza. Entonces se nace mujer y bueno, y luego después hay personas que quieren cambiar de sexo, que no se identifican con ese sexo y demás. Entonces ahora mismo hay un debate sobre la ley trans y toda esa historia que yo particularmente, yo me considero feminista, pero creo que hay algo que no es muy correcto, ¿no? Y que no es muy correcto en el sentido de que la gente a los 16 años, no sé si era de 12 a 16, una cosa así, puedan tener libertad para cambiar. Bueno, no es que tengan libertad claro que la tienen, pero que jurídicamente puedan optar a una serie de operaciones, o sea, cambiar, pero una serie de operaciones sin el apoyo de los padres. Yo pienso que eso toca un poco lo que son los aspectos jurídicos, es decir, que los menores, entonces los menores delincuentes, que los hay, tendrían también que ir, o sea, vamos a ver, topamos con el tema de la mayoría de edad. ¿Cuándo es la mayoría de edad en España o en Europa? ¿A los 16, a los 18? ¿Cuándo se deja de ser menor o no? Porque se toca ese tema.
Es decir, si tú a los 16 años tienes plenas facultades para ir y cambiarte el sexo, para operarte, ¿qué pintan los padres ahí? Habría que cambiar todo ese tema. Tú eres psicóloga. Psicológicamente está un joven preparado, un joven de 12 a 16 años, ¿está preparado para tomar una decisión tan trascendente? No, porque tú sabes que la pubertad, que se puede adelantar según los países o no, y la adolescencia son periodos como de tránsito, por así decirlo, ¿no? Se está configurando la identidad de la persona. Entonces tú, imagínate que a los 14 años, a los 12 tomas una decisión de cambio de sexo y a los 16 dices, no, vuelvo a volver para atrás, cuando ya te estás hormonando, hay una serie de cosas que son irreversibles, ¿no? O pueden ser un poco más peligrosas para la salud de esa persona. Entonces, y los padres yo creo que tampoco. Yo creo que la identidad de la persona se va construyendo poquito a poquito y cuando tengas la mayoría de edad, que se fije en la norma cuando es la mayoría de edad, si es a los 18 o a los 18, pues que se aplique y que se haga lo que se quiera, ¿no? Con el cuerpo. Pero después, o sea, ese tema me parece que es muy importante. Después está toda la cuestión de género. El constructo de feminismo se basa un poco en el género como algo cultural. Entonces, si no tanto lo masculino y lo femenino, sí, pero más aspectos más que tiene un aspecto más de base cultural. Entonces, claro, hay que mirar eso porque si no, todo lo que se ha construido desde el voto de la mujer, de todo eso, desde hace muchísimo tiempo, parece que no es importante ahora, se echa falta. Por lo tanto, yo pienso que el gobierno, aunque están unidos ahora mismo, la izquierda, es decir, lo que es el Partido Feminista de España y Podemos, vamos a decirlo así, tienen unos aspectos muy diferentes en torno, no sé en lo que va a confluir, pero no lo veo como muy claro. Cuando uno se jubila, Isa, tú estás jubilada sí. de tu actividad como docente, pero no estás jubilada de la vida, claro. No, de la vida no. Dicen que cuando la persona ya entra en esa etapa de jubilación y demás, se van haciendo más conservadoras. ¿A ti te ocurre eso? No, que va. De hecho, este libro, Mujeres Poemas para el 8 de marzo, es un libro disidente, un libro feminista. O sea, no me ocurre eso. Al contrario, yo veo las cosas desde otras perspectivas. Tal vez se te va ampliando un poco, lo ves como más general la visión. Por ejemplo, esto que te acabo de decir yo, hace unos años a lo mejor era incapaz de decirlo, ¿no? Porque me consideraba más en otra línea, en una línea. De hecho, yo estuve en el sindicato me considero sindicalista aún, tuve 25 años en el ESTER y luego pertenecía al Secretariado Insular de Enseñantes Asamblearios, que es la rama más izquierdosa, por así decirlo, de la enseñanza, ¿no? Para luchar por la enseñanza, ¿no? Por las cosas mejores, las cosas que se pueden hacer mejor. ¿Por la enseñanza a qué te refieres? ¿La enseñanza pública? La enseñanza pública. Yo he trabajado toda la vida en enseñanza pública, la enseñanza pública. El sindicato en sus orígenes se constituyó para que hubiera antigüedad, no fueran a dedo los profesores y tal, para luchar por una serie de derechos, ¿no? De derechos del profesorado. En ese aspecto de sindicatos que están ahora como... Da la impresión de que el sindicalismo está en cierta crisis, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Se le acusa desde fuera, de algunos sectores, que hay cierto nivel endogámico ahí en los sindicatos que se preocupan solamente de su... ¿Cuánto hay de verdad en eso? Bueno, ese tema es un poco polémico, es amplio, como todas las cosas, es decir, depende del color con que se mire. El tema del sindicalismo de base así yo creo que ha bajado un poco, porque los sindicatos se sustentan en base a sus socios, a los que tienen que pagar unas cuotas. Entonces hay mucha gente que sí dice que es sindicalista y resulta que no paga cuotas ni está o sea, es sindicalista porque va a una manifestación, pero los sindicatos se sustentan en base a una cuota que tú pagas. Entonces, eso es importante. Es como los feministas. Todo el mundo dice que es feminista, pero ¿quién ha ido a una manifestación? Yo he visto este año en la tele mucha gente que sale feminismo, no sé qué. Pero vamos a ver, las manifestaciones ya desde la época de Franco, que se luchaba por unas libertades y por un derecho de reunión, libertad de expresión, esa gente yo no la veía nunca en la calle, ¿sabes? O sea, quiero decir, gente que hay un abanico amplio y todo depende del cristal con que se mire, ¿no?
un poeta, una poeta como tú, que plasma en el papel pues pensamientos, acciones, marca la diferencia realmente, porque estamos hablando de sindicalismo, de movimiento, estamos hablando de manifestaciones. Es decir, ser más sindicalista o ser más poeta o ser más implicado en la sociedad por el hecho de manifestarse o por el hecho de llevar a cabo en su vida personal. Te digo esto porque a veces disociamos, Sí, ¿no? claro. Lo que hacemos de nuestra intimidad con lo que hacemos públicamente, ¿no? Sí. Sí, no, la pregunta me encanta porque es importante. La literatura, desde mi punto de vista, yo siempre lo digo, es la cultura haciéndose. La literatura, la poesía es la vida, es la vida. Entonces, sí, hay personas que hacen arte por el arte. Sí, me parece bien. Los movimientos literarios son necesarios, pero yo hoy por hoy, mi literatura tiene... primero, yo defiendo mucho el medio ambiente, defiendo lo cotidiano, las pequeñas cosas que no se ven, los gestos, las cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas, esas pequeñas cosas de la realidad cotidiana en la que vivimos, porque vivimos en este tiempo, no vivimos en otro. Claro. Entonces estamos hablando de sindicalismo, bueno, estamos hablando... yo cuando llegué a La Laguna llegué en el 70-75, entonces como comprenderás toda esa parte del posfranquismo y tal, pues todo eso me lo gocé, de las libertades, entonces estamos hablando de esa época. Ahora han cambiado mucho las cosas, hay cosas interesantes, pero también hay mucho folclore, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Cuando realmente la gente debería de sindicalizarse o meterse en alguna cosa para poder legislar y hacer unas leyes medianamente justas, ahora como de lo que vivimos. Este libro que estamos hablando antes, habla de las mujeres y habla de las madres y hablan de muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que la realidad cotidiana, cuando te preguntan que si realmente hay compromiso en la literatura, claro que tiene que haber compromiso. Actualmente hay muchísimas cosas que están pasando que hay que reflejarlas. Hay que reflejarlas. Por ejemplo, hablando de política, ¿por qué no se hace una ley ya antiocupa? ¿Por qué no se hace? La ocupación es un robo. No estamos hablando de la ocupación de viviendas públicas oficiales. Estamos hablando de las casas comunes, de que yo estoy ahora aquí y me pueden entrar en casa. Eso es un robo. Si a ti te roban un pasaporte, vas y lo denuncias. Pero si te roban una casa donde está el pasaporte, eso no es un robo. Entonces, eso hay que hacer ya una ley antiocupa, como la ha hecho Italia. Italia hace poquito ya tiene la ley antiocupa. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo no las voy a poner en la poesía, pero lo dejo en la connotación literaria un poco, que es la libertad, que es el medio ambiente. ¿Tú crees que un poeta, entonces, debe estar presente en el Sí, ahora? tiene que estar en el ahora, está clarísimo. Lo que pasa que otra cosa es lo literario. Si tú plasmas el ahora, a lo mejor es periodismo. Pero ¿de qué forma lo vas a poner para que connote de alguna forma y tenga no solamente el lenguaje denotativo de lo que estás escrito, sino lo que te quiere decir? Sí, que tenga alguna calidad literaria. Hablamos de calidad literaria. ¿Tú crees que en Canarias, en este momento, hay calidad literaria? Sí, estamos hablando de que hay muchísima gente que escribe y todos tienen cabida, todos, porque la calidad literaria se puede ir construyendo. Qué interesante eso que acabas de decir, ¿eh? Sí, es muy importante. Caben decir, todos cabemos. Pero se tiene que ir construyendo. Se tiene que ir construyendo. Por tanto, cuando alguien te diga, pues ese poema es malo, no es malo, es como tú lo ves. Y entonces esa es la distinción, lo que nos hace, lo que nos da una diversidad en lo literario. ¿Tú crees que ha habido en algún momento cierto sectarismo de algunas élites bueno, que condicionan el desarrollo? Que sí ha habido, y la hay. Sí. Y la hay, sí. Sí la hay, es decir, las élites, ya sean literarias, políticas, como quieras llamarlas, siempre las hay, depende mucho de cómo es la persona, ¿no? ¿A qué se debe eso, Isa? Mira, pues yo pienso que se debe un poco a cómo es la persona en sí, lo que te estaba diciendo.
Si hay personas, ¿te acuerdas de una frase que decían nuestros padres? Dale un carguillo y te diré quién es Pepillo, ¿no? Entonces, Qué bueno. claro, es decir, es lo cotidiano, o sea, que quiere decir que una persona, a lo mejor le dan un cargo en la política, se olvida de quién se lo ha dado, quién le ha votado, lo que dijo, y lo mismo pasa en la literatura hay entre comillas, los premios, están la gente que le dan los premios y se piensa que al darles premios ya están consagrados. No se tiene por qué estar consagrados. Estamos aprendiendo todos los días. Y vuelvo a repetirte que aquí cabemos todos. Tu discurso, y todas. Tu discurso es un discurso indudablemente inclusivo. Sí. No solamente en la parte, diríamos, hombre y mujer, sino en términos generales. Sí, en términos generales, sí. Yo creo que sí. Yo creo que antes estábamos comentando en el coche que hay muchos literatos, muchos poetas, muchos escritores que están en diferentes medios de comunicación ahora mismo de una forma bastante altruista, dándolo todo, ¿no? Por visibilizar a literatos, a escritores, a poetas y en diferentes radios de la isla. Dijimos que en Agaete había gente, en Galdar, Antonio mismo que estaba, Pepa, Chari en Agaete, Manuel Díaz, Juan Francisco, Meg en el sur, en Radio Faro Más Paloma. Entonces, tú mismo, Esteban, es decir, y hay mucha gente, eso hay que visibilizarlo en las televisiones públicas. Es decir, hacer un debate para decir lo que se está haciendo aquí, lo que se está cosiendo. Llevar lo de abajo un poco hacia arriba. Oye, pues con ese mensaje, ese dardo que has lanzado, casi pues nos han dicho que tenemos que cortar. Yeah. Bueno, vamos a recrearnos con nuestro amigo y compañero Armando Santana, que nos va a interpretar con su arpa en Canciones en el Recuerdo una guaraní, que yo creo que se llama Carreta Hui. Vamos a escucharle y a verlo, ¿eh?
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Pues como decía antes nuestra compañera Ina, que nos presentaba al comienzo de este programa la sección Historia de Cine Iberoamericano, vamos a ver en ella un corto escrito y dirigido por Luis Pincheira en el año 2014, que lleva por título Devoción Real. Devoción Real, y que yo no lo he visto, pero sí me han hablado de ese corto y la verdad es que es interesante. Vamos a verlo.
Había brócoli, papa duquesa. Tomé una, pero se me cayó. Y después... Y ella no usaba calzones. Me senté. Mi hermano notó que algo extraño me pasaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no dejaba de pensar todo el rato lo que había visto, mientras comía y conversaba con mi hermano. Entrepierna. ¿Estás seguro? ¿Acaso dudas de mis palabras? Parece que estoy dudando. Incluso me llegaban a doler los ojos, ¿Por qué? de tanto que brillaba. Yo la miraba y la miraba, y en un momento le tomé la cabeza y me la guardé. Y no podía parar de escuchar sus gemidos. Y yo la miraba y la contemplaba. Y no podía dejar de contemplarla, de mirarla, de acariciarla. Mis pies se querían ir de ahí, pero mi mente sucia no me dejaba. Oreja. Concha su madre.
¿Somos nosotros? No. Sí, somos nosotros. ¿O eres una especie de evangelista? Sí, soy evangelista y estaba grabando sus vidas. Es nuestro hermano. ¿Hermano? Hubo una vez un hombre que trató de espiar a sus padres mientras ellos lo procreaban. La puerta estaba trabada, sin embargo logró abrirla. ¿Tú consideras que eso es pecado? Sí. No. Sí. Bueno, ¿sí o no? Sí. Ojos. ¡Ojos! Ya nos vamos. ¿Nos acompañas, hermano? Bueno, pues este corto chileno que hemos visto, un poquito sangriento, pero bueno, hay que ver qué quería decir el autor, ¿verdad? Hay que verlo con paciencia. Y ahora nos vamos a otra cámara, la cámara de bolsillo de Paco Lescano, que hoy nos trae una semblanza de Rembert Yaguarcani. Es un pintor amazónico que de niño vivió precisamente en la selva y se trajo pues esas leyendas de su entorno, ese colorido tan precioso de la selva en la que hay aves, insectos y mitos, muchos mitos y leyendas de la gente que vive en esta zona tan bonita de la selva amazónica. Vamos a verlo porque no nos va a dejar indiferentes. Rembert, de la etnia Huitoto, nació en la Amazonia, en la colonia. Ha vivido en Lima, pero hoy la pandemia le ha hecho regresar a la chacra de sus padres. Rembert cuenta: mi niñez fue la de cualquier niño.
en una comunidad en la selva. Es lo mejor que me tocó vivir y definió mi... No obstante, su trabajo artístico sigue un triunfante camino por el mundo. La obra de Rembert es un recorrido visual por los mitos y las historias de la Amazonia, recibidas de su abuela en lengua nativa. Para los huitotos, si eres malo, al morir te vas a la casa de Yusiñamuy, que vive con los gallinazos y los tigrillos. Un universo etéreo, surrealista, que representa las fuerzas invisibles de la naturaleza, los espíritus que la habitan, sus dioses secretos. Un increíble poema mágico, profundo y metafísico. Saludos cordiales. Una semana más nos encontramos en Bicicleta y Salud dentro del espacio No Somos Mayores. La semana pasada comenzamos a hablar de un aspecto tangencial, alternativo, que no está directamente unido al uso de la bicicleta como tal, pero sí que puede ser interesante el tener conocimientos de ello, que son los seguros que podemos hacer uso, que podemos contratar para podernos desplazar en bicicleta. Les recuerdo nuevamente que la bicicleta no tiene una obligación de poseer un seguro para poder circular. Ya lo explicamos la anterior semana, las razones del por qué el automóvil sí y la bicicleta no, simplemente por un hecho físico. No es lo mismo un vehículo que mueve 1000 kilogramos de masa y que puede ir a 100 kilómetros por hora con una bicicleta que mueve a 80, 90 o 100 kilos de masa y que va a 20 kilómetros por hora. Entonces, por eso es la obligación de los seguros de responsabilidad civil en los automóviles y no así en las bicicletas. Pero no así, no obviamente para que nosotros, cubriendo sobre todo nuestra espalda, podamos contratar un seguro de responsabilidad civil. Les recuerdo, el seguro de responsabilidad civil es cuando nosotros generamos un daño a un tercero y que también está normalizado los importes mínimos. Esto está controlado por la Dirección de Tráfico del Ministerio del Interior, los importes mínimos que tienen que tener estos seguros. En el caso de la bicicleta son 350.000 euros que tienes que tener como mínimo de responsabilidad civil si fuésemos a contratarlo, ¿no? Ese seguro intervendría cuando nosotros causamos un daño a un tercero, sea bien un material físico, un aspecto físico, como sea una persona, que por un error podamos golpear a una persona. Ahí utilizaremos el seguro de responsabilidad civil. Muchas veces
habría que ver la letra pequeña en un seguro que tengamos contratado en nuestro domicilio, porque cada vez más los seguros particulares de nuestro hogar cubren la responsabilidad civil de utilizar una bicicleta. Como puede haber también un seguro por el uso por tener mascotas, también lo puede haber por la bicicleta. Y si no lo tuviese, podemos a lo mejor hasta añadirlo, hablar con nuestra aseguradora para que le añadan el uso de la bicicleta como medio de transporte. ¿Cuándo interviene el seguro de responsabilidad civil? Pues ya decíamos, cuando hacemos un daño a un tercero. Golpeamos a una persona, golpeamos un bien material, entonces pues lógicamente hay que comunicar a esa persona que tenemos una posesión de un seguro y el cual se hará cargo de los daños que causemos. Si no tuviésemos seguro de responsabilidad civil, somos nosotros, con nuestros bienes privativos, con nuestro patrimonio, quien tiene que hacerse cargo del daño. O sea, nunca pensemos que por no tener un seguro, una bicicleta puede irse de rositas cuando hay un siniestro, cuando ha causado un siniestro. Todo lo contrario, es la persona responsable. Si no tiene seguro de responsabilidad civil, pues tiene que hacerse cargo con sus bienes privativos. El seguro de responsabilidad civil, pues cubriría cualquier siniestro que hubiésemos causado por nuestra culpa. No así los seguros nuestros privados. O sea, si mi bicicleta se ha visto afectada por el daño que he causado, mi rueda se ha roto, el cuadro se ha estropeado, el manillar, o yo mismo he sufrido algún accidente, a mí no me cubre al tercero. Por eso es muy importante entender lo que es el seguro de responsabilidad civil. La próxima semana hablaremos de otro seguro que interviene también en estos aspectos, que son los seguros médicos, el cual sí que nos va a afectar a nosotros y nos cubriría en nuestro siniestro, posible siniestro que hubiésemos tenido, en el cual, aunque haya sido nuestra causa, nuestra culpa, nos veamos afectados físicamente también. Y así de paso les cuento un poco de una anécdota que me acaba de suceder en estas recientes fechas para entender la importancia del seguro, el tener un seguro en nuestra bicicleta y en nuestro uso diario. Nada más por esta semana, nos vemos la próxima semana en No Somos Mayores, Bicicleta y Salud. Bueno, pues nos vamos a ir de la mano de nuestro querido amigo Paco Montes de Oca a la sección de En tu mente, que hoy nos va a hablar del estrés del personal sanitario. Atención, estrés del personal sanitario, empezando desde el celador, la enfermera, la auxiliar, el médico, el cirujano, etcétera, etcétera, etcétera. Estrés del personal sanitario, en el más sentido amplio de la palabra. Sí. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido amigo Paco Montes de Oca. Hace un tiempo que me impactó una noticia, una manifestación pública que hizo, creo, la presidenta del Sindicato Médicos, creo que de la provincia de Las Palmas, en el que a través de una encuesta se había detectado que más del 40% de los profesionales sanitarios que están en hospitales, puede ser que por efecto de la pandemia o no, pero fundamentalmente por efecto del tratamiento del COVID-19, estaban sufriendo crisis profundas de ansiedad, incluso a veces incapacitaciones y depresión. Y más todavía cuando en algunos casos se ha denunciado y manifiestan que han sido objetos de ataques verbales, incluso físicos, incluso maltrato por parte de los usuarios o de pacientes, que en este caso no les adornaba la virtud de la paciencia, ¿no? Miren ustedes, meses anteriores se les aplaudía desde los balcones, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Y yo creo que merecen nuestro apoyo, nuestra atención, y merecen que las propias entidades públicas se ocupen también de medidas
en recursos humanos, en recursos materiales, en cambio a lo mejor de ciertos parámetros referentes a la atención de los pacientes en hospitales, y que se creen, si se puede también, recursos en los que se contemple la presencia de especialistas en psicología y en psiquiatría para atender las necesidades afectivas y el alto estrés profesional que sufren estos profesionales, como también lo sufren, y no lo quiero dejar de mencionar, los funcionarios públicos dedicados a la enseñanza, los maestros, las maestras. Me consta incapacitación laboral de maestros y maestras que no han podido resistir el comportamiento disruptivo, violento por parte de los alumnos, a los que ya hoy día no se les puede llamar la atención porque tienen todos los derechos y muy pocos deberes. Tampoco retrocedamos al pasado, pero yo sí recuerdo etapas anteriores en el que el maestro tenía autoridad didáctica de enseñar, autoridad académica, y el médico, los doctores, las doctoras, en cualquiera de las especialidades, también se les respetaba y se les tenía el respeto que hoy, en cierto modo, ya no se le tiene, ¿no? Y a veces hasta el extremo, como acabo de decir, y acaba de manifestar hace unos meses la presidenta del Colegio de Médicos, de sindicatos médicos, ahora no recuerdo bien quién, pero que con cierta ansiedad y con toda la razón manifestaba la desazón, la congoja que le afectaba a ella y a muchos profesionales de la sanidad, en cualquiera de sus niveles, por el intenso trabajo, por la carga de trabajo que ha significado especialmente el trabajar en estos meses de pandemia, y a veces por la propia desconsideración de pacientes, de usuarios incapaces de saber esperar y de saber escuchar y de saber tener ese respeto que no significa sometimiento, que también puede ser criticado, que se le tenía en su momento al maestro en la escuela, a las maestras en la escuela y a los médicos en sus despachos. Seamos consecuentes y apliquemos también la empatía con los profesionales, con las personas que nos atienden y que también atienden a la población del alumnado de nuestras escuelas y nuestros colegios. Sean felices y nos vemos la semana que entra. Bueno, pues ahora vamos en búsqueda de la cultura, que también es alimento para el espíritu, y nos vamos con la agenda cultural al ámbito cultural del Corte Inglés, donde ha tenido abierta una exposición todo el mes de marzo Juan Ramón González, pintor, y son cuadros de óleo muy bonitos. Les invito a que se queden a verlos. Vamos allá. Bueno, aquí estamos una vez más presentando una muestra de lo que he hecho toda la vida, que es una colección de óleos, y bueno, intentamos que la gente vea un poco lo que ha sido mi medio de vida y lo que he hecho siempre. La pintura mía, que la gente que me conoce ya sabe que esto es un sentimiento que lo expresa. Se trata de que la gente lo vea y que sean un poquito felices mientras lo hacen. Muchísimas gracias al ámbito cultural del Corte Inglés, que ha tenido a bien traerme para esta historia, y bueno, que siga habiendo, por lo menos que la gente siga observando el arte y por todas sus causas.
Muy bien, el gusto de estar de nuevo con ustedes, compañeras, compañeros, y con la televisión que ustedes ven toda la semana. En este programa No Somos Mayores, y nada, nos vamos a despedir hasta la semana que entra, siempre con la idea y con el consejo tradicional de este año ya largo de pandemia y de virus, de cuídense, ¿verdad, Carmelo? Sí, sí, cuídense. Yo es que soy un pesado, ustedes lo saben, pero es muy importante, recuérdenlo, ponerse la mascarilla cuando estemos en grupo, cuando salgamos a la calle, cuando vayamos al supermercado, a la farmacia. No se olviden de ponerse la mascarilla, así, no así. Así no vale. Hay que cuidarse poniéndose la mascarilla bien. Cuídense, ¿verdad, Ina? Pues sí, Carmelo, cuidarnos. hay que seguir cuidándose porque desgraciadamente seguimos viviendo, conviviendo con ese bichejo que no nos quiere abandonar. Sí. De nuevo, bienvenido, querido Paco Javier. Nos agrada mucho tenerte de nuevo con nosotros. A seguir tus consejos, Carmelo, por supuesto. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que muchísimas gracias por elegirnos para esta franja horaria, que les seguimos esperando la próxima semana y que disfruten de esta estación tan bonita que estamos transitando, la primavera. Interioricen la primavera, sean flores para los demás y sean coloridos. Hay que tener positividad y optimismo en las circunstancias adversas. Es el principio de la resiliencia y nosotros somos resilientes. ¿A que sí? Sí, pues sí. venga, con esa moral, hasta la próxima semana. Chao. Un beso. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos